Bueno, yo les quiero compartir el testimonio que viví con nuestra venerable Madre María de Jesús Guízar Barragán. Yo tuve la gracia de conocerla, ella me recibió cuando ingresé. La conocí en el año 1969. Yo venía a visitarla y ella me hizo una pregunta: ¿no te gustaría ser religiosa? Y yo le dije sí. Ya era una persona mayor, pero muy penetrada de Dios. Yo le descubrí tanto que le dije luego sí. Y a mí me impresionó mucho pues ver cómo ella fue viviendo ese momento de fe, porque ella tenía todo un proceso. Ella ya había, yo creo desde su familia, porque ella nos contaba pues las actividades, actitudes de niños que hacían, y cómo ella pues siempre mostraba buscar y inculcarles a sus primitos, a sus hermanitos, pues esa fe en Jesucristo que sufría por todos nosotros. Y ya cuando ella empieza la fundación, a mí me impresiona porque ella era una persona mayor, enferma, sin tantos recursos pues materiales como los que requiere o el mundo espera para iniciar una nueva forma de vivir como la eligió ella. Ella pues tenía su trabajo, tenía su familia en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, y pues se lanza a este llamado que le hace de Dios, que ya se lo había hecho, desde luego, ¿verdad? Pero con esa seguridad. ¿Por qué? Porque tenía fe en lo que Dios le iba pidiendo. Y siempre a mí me remonta, cuando yo reflexiono sobre la fe de ella, al pasaje de Abraham, cuando Dios lo llama. Él no titubea ni dice, pues ya estoy grande, o ya. Sí le pregunta, no tengo familia, ¿verdad? Porque no tenía hijos. Sin embargo, no como dudando de que Dios le iba a hacer padre de una gran familia. Y por ahí hay unos detalles que nuestra madre, cuando Dios le dice que le dé todo lo de ella, porque él le dará a recompensa muchas hijas. Y ella pues siempre confió, nunca dijo pues dónde están o cómo van a venir, nada, porque pues empezaba la comunidad, luego ella se queda sola y empiezan a llegar las primeras hermanas, y luego pues aún desde esa pobreza, que no había tantas miembros, envía hermanas a misiones. Ella misma iba y traía a las hermanas para participar de esas misiones populares que hacía. Pero de verdad a mí me impresiona mucho cómo fue su fe de ella. Cuando inicia esta casa, que no teníamos la casa, vivíamos en la parroquia, pues ella la inicia sin tener una capital así de decir, tengo tantos miles para empezarla. Ella se lanzó con lo poquito que tenía, siempre pidiendo a la providencia de Dios. Tenía mucha confianza, y siempre ella, cuando decía o tenía alguna necesidad, ayúdenme a pedirle a papá Dios esto que necesitamos, ¿verdad? Y ella decía, vamos a pedírselo. Pero ella sabía que Dios se lo iba a dar, porque siempre cuando a los 2 días en la mañana aparecía lo que ella pedía, ¿verdad? Pero ella lo que pedía, pero era por su fe incondicional a Dios. Y ella siempre tuvo tanta confianza, que fue fruto de su fe que le tenía a Jesús, ¿verdad? Que le tenía a Jesús, y que ella siempre nos dijo, hijas, cuando vamos a pedirle mucho a papá Dios que nos dé esto, cuando se lo pidamos, Él nos lo va a dar, Él nunca nos va a decir que no, pero sí necesitamos siempre tener mucha confianza en Él. Por eso a mí eso siempre me impresionó y me sigue, ¿verdad? Me sigue como pues latiendo ahí en el corazón, cómo ella pues fue transmitiendo esos momentos que vivió con nosotros. Yo fui la última de las hermanas que me recibió los votos, porque después a los meses ella falleció, pero pues siempre, ¿verdad? El vivir con ella, el verla, a veces más que te dijera, te hiciera cosas, pues verla cómo perdía en Dios, se perdía en Dios, porque le tenía toda la confianza, toda la fe en Él. Eso es lo que yo puedo transmitir desde mi experiencia, desde mi conocimiento que tuve con ella, de su fe, ¿verdad? Que fue una mujer, y que cuando la Iglesia ahora ya hecho el estudio de sus virtudes para aprobársela como heroicas, para mí, le digo, eso fue una de las cosas pues que vivió extraordinariamente. Todos tenemos esas virtudes teologales y cardinales, pero ella pues se esforzó en vivirla en esa forma heroica, y que pues Dios le concedió la gracia de alcanzarlas. ¿Por qué? Porque
se dispuso en él, se perdió en él. Y pues yo digo que también que el fruto de su fe tan grande fue que se perdía en la oración. Cuando alguien la buscaba, pues decían, ay, es que está haciendo su oración. Y pues embebida, perdida, sumergida en él. Porque tenía esa fe de que él la escuchaba y ella le hablaba. ¿Verdad? Y yo digo que es la forma pues más humana, según nosotros, pero más espiritual de lo que podemos hablar sobre ese trato con el Señor, cuando yo sé que Él está conmigo y yo estoy con Él. Eso es lo que yo les puedo compartir. Pues qué decir de la virtud de la esperanza en nuestra querida Madre Chuy, pues que ella la vivió en grado heroico, porque siempre se mostró con confianza y esperanza, tranquilidad ante los designios de Dios. Ella era una persona que cuando alguien acudía a pedirle un consejo, a hablarle de sus problemas, siempre le decía que confiara mucho en Dios, que todo se iba a solucionar. Mostraba una seguridad tal para explicarles que Dios siempre tiene en sus manos nuestra vida, que la gente se iba muy tranquila. Vemos que ella mostraba esta esperanza porque precisamente funda nuestro instituto cuando ya está en el ocaso de su vida. Una mujer de 62 años que se atreve a comenzar una obra con estas dimensiones. Ahí es un signo muy fuerte que nos manifiesta que ella tenía plena esperanza en que Dios iba manifestando sus designios en su vida. También hay un signo muy bonito que nos recuerda, que nos cuentan nuestras hermanas que convivieron con ella. Cuando había algún problema en la casa, cuando no había que comer, cuando pasaba una necesidad, lo que hacía era poner una canasta ante el sagrario y pedirle a Jesús esa necesidad que tenían. Y las hermanas dicen que enseguida llegaba la ayuda que habían pedido. Entonces, nuestra madre siempre fue una persona que mostró su esperanza, pero con actitudes concretas, con esa tranquilidad y esa paz y sobre todo esa alegría que mostraba que de verdad confiaba y esperaba en Dios totalmente.